canal para todos. Muy bien, amigos, y continuamos aquí en Política y Poder en Vez Cable Televisión y estamos conversando con el consejero electo para ver qué podemos hacer con Lambayeque. Julio César, ¿y por dónde empezar? En materia educativa, formando a los profesores, teniendo un plan de educación, es decir... Tenemos que tener un proyecto educativo regional, pero paralelamente a ello tenemos que tener un plan de emergencia educativa. Y el plan de emergencia educativa implica comenzar primero a mirarnos. Nosotros somos herederos de una cultura, la cultura mochic, la cultura moche, que tiene una característica. Es la única cultura que unió los 5 valles. El agua, cuando sobraba en Saña, la pasaban al Chancay la pasaban al río La Leche, el río La Leche la pasaban al río Motupe. Uno, dos. Existen los canales. Existen los canales, ¿no? En el caso de Chancay a La Leche, existe Racarrumi 1 y Racarrumi 2. Por ahí pasaban el agua. 1, 2. Anterior a los incas, ¿eh? Anterior a los incas. Porque los incas vinieron y destruyeron esos canales. Claro, los incas solamente pasaron, nada más. Ok. No, destruyeron los canales. Ah, destruyeron los canales. Destruyeron los canales. El segundo aspecto es que hemos desarrollado una tecnología prehispánica de alta calidad, donde los cobres, los metales, el oro y el cobre podían fusionarse a 180 grados centígrados. Hay una química que no conocemos prehispánica. Lo tercero, grandes construcciones donde hemos empleado la rampa, el cono, los rectángulos, los cuadrados. ¿Recuerdas que a nosotros nos enseñaba en geometría que eso lo habían descubierto los griegos, ¿no? Sí. Pero encontramos que ya existían acá, ¿no? Fíjate. Además, una visión del cuerpo. Se ha descubierto, en 1700 descubren las prótesis en Europa. Acá se ha encontrado 1500 años antes de Cristo personas con prótesis. Entonces, este es un pueblo que no tuvo nada y que hizo todo. Entonces, si nosotros comenzamos a asumir que nosotros no hemos tenido nada y hemos hecho todo, tenemos que darle al joven, al adulto, al niño, primero el orgullo como persona. Una vez que tengo el orgullo como persona, puedo desarrollar todas mis potencialidades. Y esas potencialidades implicaría desarrollarme como pequeño empresario, desarrollarme con mi profesión neoliberal, liberal, etc., ¿no? Entonces, y de ahí ir conociendo, lo que implica un renovado plan de lectura, un renovado plan de matemática. ¿Por qué? Porque los niños del campo, cuando siembran el arroz, desarrollan geometría plana. Y geometría plana... Para la hora del trasplanto. Sí, cuando te dan la tarea. O sea, te dan 3/4. La tarea, la brasa tiene 3 metros y tienen que medirte con todo bordo. Entonces, tú tienes que hacer rápido una suma de quebrados para ver si te están dando media de más, o sea, metro 10 de más o 80 centímetros de más, ¿no? Entonces, cuando vamos a la escuela, nos encontramos que eso no me enseñan. Es más, el niño del campo, cuando va con su padre en la mano, le dice, mira, esta vaca pesa 3 arrobas, masa, peso, potencia. Entonces, eso nos debe de servir de base para proyectar nuestra visión de matemática, nuestra visión científica. Mira, permíteme un paréntesis. Cuando yo fui congresista, presenté un proyecto de ley para hacer obligatorio el curso de razonamiento lógico, que debería llamarse así, razonamiento lógico,
Y para ser obligatorio, a lo largo de los 5 años de secundaria, el curso de filosofía. Claro. ¿Ya? Por supuesto con sus periodos, sus momentos, sus ideas, porque en la argumentación yo decía que la obligación de un Estado, entre muchas que debe tener, hay dos: que sus ciudadanos se formen y se eduquen teniendo razonamiento lógico, y en segundo lugar, que sepan pensar. Claro. Entonces, si un Estado no forma a sus niños, a sus jóvenes, teniendo un razonamiento lógico y crítico, y además no saben pensar, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esas son dos cosas que me parecían elementales. Claro, después el ministro de Economía me dijo: Wilder, no hay plata para los profesores de lógica, no hay plata para los profesores de filosofía. El ministro de Economía recientemente me dijo: tú estás como la congresista tal que quiere profesores de educación física, o como la congresista tal que quiere hacer el obligatorio del curso de arte. Entonces yo le dije: pero de eso se trata, de que el Estado invierta en esas humanidades, en esas cosas que le van formando a la persona. Es decir, yo sí creo que un poeta, un niño que tiene inclinaciones por la poesía y se convierte en un poeta, es un delincuente menos en la ciudad. Sí. ¿No? Entonces, un joven que logra tener unas informaciones sobre el pensar y los filósofos es un delincuente menos que le arrancamos a la delincuencia. Entonces, Sí. esas cosas mínimas son obligaciones de un Estado, y son obligaciones que deben de tener los profesores que hay que ir formando, y a su vez ir formando, como bien lo dices, con esas peculiaridades, con esas identidades regionales, y en medio de esas pluralidades de pensamiento y de acción vamos formando una identidad peruana, ¿no? Claro, y ahí viene ese razonamiento. La filosofía está ligada a la forma como los peruanos o los habitantes de la región Lambayeque nos consideramos como hombres, ¿no? ¿Cuál es mi concepto de varón? ¿Cuál es mi concepto de hombre y de mujer? ¿No? Entonces, cuando tengamos claro ese concepto de hombre y de mujer, vamos a valorar a la mujer y vamos a valorar al hombre. Pero si yo no tengo claro el concepto de hombre y de mujer desde la filosofía, pongamos griega, no voy a valorarlo. Y es muy importante. Y el otro aspecto del razonamiento lógico es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a razonar, no sé nada. Y es más, y volvemos a esos odios y a esos rencores y a esa pérdida de la razón, y terminan matando. Terminan matando. ¿Y sabes qué haría? Que leeríamos la versión original de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Es escrita por un matemático para enseñarle matemática a una niña, y se le enseña de manera divertida. Y esa es Alicia en el País de las Maravillas. O El Mundo de Sofía, que es una narración O El Mundo de Sofía de la también. filosofía para los niños. Exactamente. ¿No? Sí, pero mira, tenemos tantas cosas en el universo, en el mundo, que nos sirven para desarrollarnos como personas. Porque lo fundamental de este proceso es valorar a las personas y hacer que esa inequidad social tan extrema determine que gobernar es dar servicios para esas personas que están en una situación extrema. Ahora, ¿cuán comprometido ves tú a la Universidad Lambayecana en el debate de estos temas de los cuales estamos conversando, o los colegios profesionales? ¿Alguien está pensando desde el punto de vista humanístico el crecimiento de la región Lambayeque, que con mucho esfuerzo hay profesionales que han pensado el crecimiento de Lambayeque, es decir, sus intercambios viales, sus terrapuertos, sus aeropuertos,
y todo el tema de la infraestructura física, arquitectónica, de ingeniería que necesita, pero está el otro lado del lambayecano que hay que formar. ¿Hay algunos esfuerzos, tú conoces? Creo los colegios profesionales en los últimos 2 años se han preocupado mucho por pensar en Lambayeque, de manera conjunta, de manera colectiva, ¿no? El gran problema de las universidades es que están pensando más en el número de alumnos y cómo estos alumnos nos generan beneficios, ¿no? Claro. Entonces, Están en la contabilidad, en el costo-beneficio y en la utilidad. y es el dilema de la formación secundaria. O sea, tú formas a un estudiante pensando que tiene que ir a ser o ingeniero o cualquier profesión, correcto. O sea, Pero tienes secundaria que para que vaya a la universidad. Exactamente, pero tienes que formarlo para que sea un mejor ser humano. Te doy un dato. Hace 15 años, de todas las universidades, había un estudiante preso o por violación o por secuestro, etc. Hasta el año 2019 teníamos al año más o menos unos 14, 15 estudiantes universitarios presos por extorsión, violación, ¿no? Hoy día debe haber crecido. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema de salud mental, pues. Que es otro de los grandes problemas que hay, que me imagino se habrá agravado después de la pandemia y todo lo demás. Y además se agrava con estas conductas de destrucción del otro, ¿no? Con estas conductas agresivas, con la intolerancia que tenemos al escuchar cosas que pienso que no son correctas, ¿no? Ahora, sobre ese tema, ¿cuán importante es que un país tenga referentes, así como en el fútbol? Hemos seguido a Teófilo Cubillas, a Chumpitaz, a Roberto Chale y últimamente a la Foquita Farfán, a Guerrero. ¿Cuán importante es que un país tenga unos liderazgos en una serie de temas para poder seguir? Porque en política es complicado ahora. ¿A quién seguimos, no? Es fundamental. El modelo es fundamental. O sea, el modelo, la persona o la persona que ha contribuido tiene que convertirse en un modelo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los maestros ya no somos modelos porque terminadas las clases vamos a la esquina de la universidad o del colegio y nos ponemos a tomar, y a veces tomamos con los alumnos, ¿no? Y el padre ya no se convierte en un modelo porque, de acuerdo a, abro comillas, debe ser un amigo, y como, cierro comillas, y como debe ser un amigo, trata de vestir como su hijo y toma como su hijo, ¿sí? Y enamora a las amigas de su hijo, ¿no? Y su hijo lo toma como alguien moderno, ¿no? Claro. Entonces se rompe toda una estructura de ejemplo y de modelo. Hace unos 20 años en Estados Unidos decían que los modelos eran los cantantes de rap y los jugadores de fútbol. Cuando eso mismo se hace en Lambayeque hace unos 7 años, los modelos de los jóvenes a seguir eran las artistas, los cantantes y los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Eso explicaría también por qué los periódicos de farándula y los programas de farándula tienen mucha fuerza y se convierten en referentes. Recuerda que en las últimas elecciones todos los políticos pasaron por un famoso conocido programa de farándula, ¿no? Claro, los chicos reality o las chicas reality son ahora los ejemplos a seguir, exactamente, ¿no? Entonces, hay que construir modelos a partir de los políticos, a partir de las personas que comienzan a triunfar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una señorita de Chochope que está en la NASA, ¿no? Ah, sí, claro. Y la única peruana, ¿no? La única peruana, ¿no? ¿Y es de qué ciudad es, me dijiste? De Chochope, Motupe. De Motupe. Sí.
O tenemos... O sea, es lambayecana. Es lambayecana. O sea, la única peruana en la NASA es lambayecana. Y en el otro extremo, mira, tenemos a Irina Samamé Muro, que acaba de conseguir la medalla de boxeo, ¿no? Ella es ferreñafana de apenas 15 años y está terminando la secundaria, ¿no? O sea, son dos Y extremos. acaba de ganar el campeonato de qué, me dices, de boxeo. Sudamericano de boxeo, realizado en Lima, ¿no? Entonces, pero tenemos esos extremos, ¿no? El problema es que los modelos se deconstruyen y te dan un tipo de conducta, ¿no? Pues hay que drogarse, hay que utilizar diferentes tipos de drogas, hay que actuar como un narcotraficante. A unas cuadras está el colegio Cristo Rey y hace unos 10 años hicimos una encuesta para una institución y una de las preguntas era, ¿cómo quién quieres ser cuando seas grande? Un 40% de niños dijeron que la mejor manera era ser narcotraficante, ¿no? Wow. Ahora, Julio César, ¿no estaremos en una etapa histórica, no solamente en el mundo, sino en el Perú y en Lambayeque, donde tendremos que reinventar todos nuestros valores? Es decir, Nietzsche hace más de casi 200 años dijo que el hombre del siglo XX o XXI tendrá que inventarse sus nuevos valores porque los que los han regido en los últimos 2000 años no les servirán. Es decir, esos valores básicamente virtuosos que siempre hemos tenido y que nos han permitido formar una civilización a nivel mundial, esos valores a lo mejor habrá que reinventarlo, es decir, el valor de la familia. Acabo de leer que en España acaban de aprobar, creo que 140 o 120 tipos de familia, más de 100 tipos de familia, Dios mío. Y España es la más adelantada en el estudio de la familia, en el estudio social de la familia. ¿No? Entonces, claro, tú y yo nos formamos con la familia, papá y mamá y hijos, pero los valores de la solidaridad, los valores de la virtuosidad, de ser un hombre honesto, decente. Antiguamente habían personas muy humanas, personas en el punto de vista virtuosos, no tenían la formación y las competencias universitarias, pero eran unos señores agricultores, es decir, honrados, honestos. Esa humanidad de hombres virtuosos y decentes como que dejó de ser ya tipo de modelos, como que ya no es ser, ¿cómo te puedo decir? No estar de moda ser un hombre virtuoso, sino ahora la moda es estar lo más prontuariado que puedas estar. Claro, pero eso, de acuerdo a lo que piensan los jóvenes, es rechazado también. Yo te contaba cómo los jóvenes, entre uno que tiene indicios de corrupción y una persona que ha golpeado a una mujer, prefieren al que ha golpeado a una mujer en lugar del corrupto, ¿no? De hecho, que los dos son nefastos. Claro. Pero indica una especie de dirección y lo que tú dices, reconstruir nuestras formas de vernos y reconstruir nuestras formas de construirnos como seres humanos, porque eso implica construirnos como seres humanos, y al construirnos como seres humanos, un valor que existe en todos los pueblos de Lambayeque y del Perú, pero más en Lambayeque, es la solidaridad. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es la base de ser lambayecano. El lambayecano es muy solidario. He visto cómo en algunos pueblos jóvenes muere una persona pobre y la gente más pobre le trae cosas para enterrarlo. Alguna cosita, sí. Y eso te rompe el corazón, ¿no? Te rompe el corazón. Mira, en campaña he ido a los lugares más pobres y las señoras preparaban sus sanguchitos o sus humitas. Y te invitaban con todo cariño. Exactamente, ¿no? Y a mí se me rompía el corazón porque decía, estas señoras mañana no tienen que comer, pero me están dando lo que no tienen que comer. Ahora, somos la tierra de la amistad, así Sí. nos conocen.
Somos la tierra de la Y, amistad. y hace años participé, hace muchos años, participé con los peregrinos al señor cautivo de Ayabaca, tengo una investigación no publicada. Imagínate que, y es la gente más pobre que lo hace, habían llevado como 12 platanitos y éramos 22 Wow. y los comenzaron a cortar con una navajita. Y a cada uno nos daban un pedacito y un cuarto de galleta. Fíjate. O sea, eso significa que hay formas de mirarse, de relacionarse, pero que no lo valoramos, pues. Entonces, hay que valorar a la persona. El día que nosotros en Lambayeque comencemos a valorar las personas, comencemos a valorar sus habilidades, creo que vamos a comenzar a cambiar. Bueno. Y por eso es importante programas como el tuyo, ¿no? Gracias. Y tu persona también. Porque fíjate, yo sí creo que Lambayeque tiene enormes potencialidades desde el punto de vista de los recursos humanos. Sí. Y tiene una personas, es decir, su recurso humano lambayecano es de enorme solidaridad, de enorme deseo de poder apoyar. Lo que nos está faltando es que las políticas públicas para el desarrollo de esa región se puedan implementar y exista la capacidad de tener un programa que sea continuo para que los futuros gobernadores y futuros alcaldes puedan seguir la pauta de esas políticas que en gobierno central se llaman las políticas de Estado, independiente del gobierno, continúan. Esas políticas regionales espero que se puedan formular y podamos seguir creciendo en Lambayeque. Y además que piensen que llegar a un municipio o a un gobierno regional no es para enriquecerse, ¿no? Ayer un taxista me contaba la historia de unos alcaldes del distrito de Chiclayo, que es terrible, ¿no? Pero lo que la población tiene que pensar es que cuando uno llega a un cargo público no es para enriquecerse, sino, como lo dice Maquiavelo, es para servir, ¿no? Y servir implica servir a todos, ¿no? Entonces, y cuando tú sirves, no es que seas de derecha, de izquierda, etcétera, eres lambayecano que está sirviendo. De acuerdo a tu posición política, pues, tú servirás con algún tipo de política pública, el otro servirá con otro tipo de política pública, pero todos tenemos que tener un eje, el servir a la persona. Claro, el bien común, vía el ejercicio cívico de la política es lo que tenemos que recuperar. Muy bien, Julio César, me ha ganado el tiempo. Yo quiero agradecerte enormemente por esta enriquecedora conversación que hemos tenido en beneficio de la formación de esa identidad lambayecana. Espero tenerte pronto por el programa, después que juramentes como consejero regional y nos cuentes los proyectos y las áreas en las cuales vas a estar participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilder, y ya nos encontramos. Muy bien, vamos, amigos, a un brevísimo corte y retornamos ya casi en la parte final del programa.